Ya lo estoy poniendo en vivo. Bueno, pues buenas tardes a todos quienes están aquí presentes en el espacio del salón y quienes nos acompañan de forma virtual. Estamos el día de hoy haciendo el lanzamiento del libro Estética Poshumana, que es un libro de la colección Estética Contemporánea del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana de Bogotá. Para nosotros es un gusto compartir algunas ideas acerca de este nuevo libro. Es una colección que tiene ya para este momento alrededor de unos 16 libros, resultados de investigación de autores, investigadores del Departamento de Estética, de otros de la Facultad de Arquitectura y Diseño, de la universidad, pero también de otros países. En esta ocasión el libro fue escrito por nosotros, quienes vamos a hablar hoy, Raúl Viño, Jaime Hernández, Liliana Hernández, que soy yo, y tiene un tema que nos pareció que es bastante interesante y del cual hicimos objeto de estudio en un proyecto de investigación que titulamos justamente Estética Poshumana, interacciones entre sistemas naturales y artificiales, que es exactamente este tema y este problema de estudio de cómo romper las dicotomías, cómo indagar sobre esa frontera difusa entre lo natural y lo artificial y hacerlo desde la perspectiva de lo poshumano. O sea, aquel lugar posantropocéntrico que no está centrado en el humano como garante de toda referencia, de toda relación, que ya el humano no es el garante de, digamos, de lo que se llamaba en estética antes la verdad, la bondad y la belleza, que era un trigo que, digamos, se igualaba y generaba una idea todavía bastante renacentista y moderna de que el humano era el centro de todo lo que se hacía. Claramente la propuesta de Entonces, en esta ocasión, trabajamos justamente cómo puede ser una estética poshumana, cuando la estética tradicionalmente, quizás claramente no en todos los casos contemporáneos, ha sido fuertemente humanista. La estética ha sido, en general, entre muchos campos del conocimiento, prácticamente todos se han emancipado en un lugar del humanismo, fuertemente humanista. ¿Cómo entonces producir ese descentramiento? ¿Cómo cambiar de eje? ¿Cómo pensar y explicar la necesidad de una estética que justamente le apueste a lo poshumano? Entonces, ahí vemos de la mano parcialmente algunas ideas de Peirce acerca del propósito de la estética, sería empujar los límites de lo que conocemos usando la creatividad. Creatividad a través de un proceso heurístico, creatividad que ya no es solamente humana, sino que se encuentra en muchas otras especies, por no decir en todas las especies orgánicas, vivas que conocemos, pero también en las especies y sistemas vivos artificiales. De esa manera, entonces, la estética ya no sería solamente pensada o realizada a través de la intuición y la percepción, sobre todo la percepción que ha sido como el núcleo principal de la estética, digamos, a la que estamos acostumbrados, sino también a través de la ciencia y la tecnología, claramente a través de la simulación en computación. Es decir, que lo que le va a la estética poshumana es más la simulación que la percepción. En ese sentido también no habría una línea divisoria entre lo observable y lo no observable. Es decir, que el estudio de la estética ya no estaría solamente en lo que vemos, en lo que podemos percibir con la mirada o con el resto de los sentidos humanos biológicos, sino también con aquello que no vemos, pero que quizás nos podemos aproximar a través de muchos procesos maquínicos, microscopios, telescopios, computación, etcétera, etcétera, claramente luego las simulaciones. La escala cuántica, por ejemplo, es un tema principal de la estética poshumana, escala que no podemos ver, pero que sabemos de ella. Es difusa, no estamos basados en nuestras percepciones ligadas al humano, ya no, hoy día estamos fuertemente mediados por tecnología,
Y esa estética de lo poshumano coincide con una estética de lo posible y con una ecología estética. Entonces, claro, la relación también tiene que ver con esos otros seres que no son humanos. Nosotros, por ejemplo, también, ya para pensarnos por fuera del humano hacia lo poshumano, somos una fusión de células, ¿cierto? Que han hecho transgénesis en otras especies y en nosotros mismos. De alguna manera, el humano es más no un ser identificado, cerrado, terminado, homogéneo, sino es un conjunto de ecosistemas, es un conjunto fuertemente heterogéneo, entre bacterias, virus, otros muchos elementos, pero que además, como es lo propio de las células, se fusiona con otras células, ¿cierto? Y de alguna manera permanentemente nosotros somos una transgénesis y los otros seres vivos también. Eso quiere decir que esa unicidad de la genética que estaba centrada en la idea de una especie llamada Homo sapiens sapiens, pues digamos se pone en cuestionamiento. Se trata entonces de pensarnos y pensar a los demás como un conjunto abierto de interacciones bioquímicas, cuánticas y estéticas. También este nivel bioquímico va a ser fundamental para pensarnos entonces por fuera de la idea habitual del cuerpo. Nos relacionamos con otras especies, aunque no lo hayamos reconocido claramente. La relación que teníamos hasta ahora en general había sido de uso de las demás especies, para comerlas, para acompañarnos con ellas o para tenerles miedo. De alguna manera estamos en un proceso ecológico, de una ecofilosofía estética para relacionarnos con ellas claramente de una mejor manera. Somos entonces poshumanos y metahumanos. Bien, dentro de ese campo, de esta estética poshumana, a la cual hemos venido aportando con estas reflexiones, estaría una relación entre los mundos virtuales y la vida artificial. O sea, si los mundos virtuales están hechos a partir de la simulación como proceso principal de interacción, que ya no tanto de la percepción, entonces de alguna manera ellos pueden permitirnos entender y pensar la vida. La vida a través de qué? La vida no solamente la orgánica, sino la vida artificial. Esa vida que no conocemos, que es computacional, que es química, que es cuántica o que está en otros planetas. Para empezar a pensar algo que se llama la vida parcial o una vida que tiene otra explicación, otra naturaleza, una vida distinta a la hecha en carbono. La inmersión entonces es la metodología, si se quiere, central de lo que se expone en estética poshumana. Pasa por el lugar del habitar, hace relación entre inmersión y habitar, en el acto de pensar una estética que ya no está hecha solamente de imágenes, que es otro tema central, que ha sido central de la estética, las imágenes, ¿cierto? Sino también, además, de procesos cuánticos y bioquímicos. Es decir, cómo la estética piensa entonces en procesos, ¿sí? Ya no solamente en visualidades o en la puesta de esos procesos en imágenes, aunque evidentemente pues también. Bien, se trata entonces de focalizarse en la intersección entre las especies, en la postura poshumana de la estética. Es decir, cómo no pensarnos como una especie diferenciada y también cómo no pensar en la especiación, que es el aislamiento de especies que se hace por un proceso filogenético que surge, sino más bien pensar en qué ocurre en ese interregno temporal, qué ocurre en ese intersticio espacial entre especies, ¿cierto? Y mejor aún, situarnos antes o después de lo humano. Alguien podría pensar prehumano, protohumano, y otros pueden pensar poshumano, metahumano, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente, entonces, la estética de las entidades, para ya no hablar de sujeto, claramente la distinción sujeto-objeto modernista, vitruviana, es algo por lo cual también se hace discusión. Estaría pensada mejor como la idea de entidades, más general, pero incluidos nosotros en ellas. Y cómo entonces este pensar de esas entidades está hecho de ecologías artificiales.
es decir, las relaciones que se tejen entre las entidades de sistemas vivos, naturales o artificiales, claramente ambos, es un conjunto de ecologías artificiales. Estamos compuestos de materiales genéticos, de fluidos, de minerales, de piedras, de agua, nosotros, todas las especies, así como de mundos inmersivos que están construidos con tecnología, que despliegan una estética en evolución. También es como el tema de una evolución en un proceso de dinámica que no es predeterminado de antemano, sino que se va produciendo y va emergiendo de forma indeterminada como sistema complejo adaptativo. Esta interacción es de naturaleza poshumana, claramente, y evidencia un estado intersticial. O sea, si hay algo sobre lo cual, digamos, abrimos concretamente, es mucho esta idea del intersticio, para pensarnos y pensar a las entidades en términos de una otredad ontológica, o sea, un autos que es distinto a la idea de sujeto, incluso distinto a la idea de seidad, dado que nosotros, de alguna manera, somos seres que contenemos otros seres, que se contienen otros seres, etcétera, etcétera. Si pensamos, por ejemplo, que la célula emergió de un proceso de evolución de bacterias, ¿no? Que era el primer organismo unicelular. Bien, y termino mi parte con esta imagen de la artista Patricia Piccinini, que se llama Grandmother, 2015, silicona y fibra de vidrio, está hecha esta escultura, que nos muestra una imagen o un proceso hibridatorio, digamos, que hace alusión a quienes desde algún punto creemos que son nuestros ancestros, ¿cierto? La idea del chimpancé, pero también la idea de que en la maternidad está la reproducción y la producción de nuevas formas de vida, ¿cierto? Lo nuevo de lo vivo, esa nueva naturaleza viva, no solamente emerge por un proceso exclusivamente maquímico, aunque esto ya es maquímico, sino es un proceso de que la misma naturaleza continuamente puede estar generando, y lo ha hecho durante 3.500 millones de años, mutaciones, procesos de evolución. Aquí también se hace alusión a esta relación problemática que tenemos con los animales. Aquí en la parte de abajo hay como una maleta que posiblemente podría estar hecha en piel de animal, pero de todas maneras esta madre chimpancé carga un bebé y ese bebé parece más humano, se parece más a nosotros, a los bebés que conocemos, que lo que ella es, que nos parece más una chimpancé, aunque tiene unos rasgos claramente también humanos. Entonces también es un poco como hemos sido cargados, hemos sido producidos, engendrados por otros procesos maquímicos, incluso por nuestra propia, digamos, sobreproducción que hemos hecho a lo largo de la historia. Entonces, esta imagen de Patricia Piccinini me parece que ilustra bastante la situación poshumana, la idea de cómo pensarnos y cómo vivir con otros, que es la idea finalmente política, que explica Isabel Stenger en Cosmópolis cuando dice cómo vamos a hacer para vivir juntos, pero todas las especies, no solamente los humanos. Y esa es como la entrada final para iniciar acerca de lo poshumano a nivel político. Bueno, un saludo, buenas tardes. Están aquí los que nos acompañan vía remota. Yo voy a hablarles brevemente de uno de los temas del libro, ¿sí? Que hemos titulado Poshumanismo, la práctica de los paisajes artificiales informales. Siguiente. Es un concepto que hemos estado trabajando y posicionando desde otros libros, de 2 o 3 libros atrás, de poder entender estos lugares de la ciudad que son muy comunes, por supuesto en Bogotá, pero también en América Latina, y que hacen gran parte de la configuración social y espacial de nuestras ciudades. Y este concepto de paisajes artificiales informales, que como dije, hemos venido desarrollando y posicionando en los libros anteriores, y en este continuamos el
esta reflexión, en esta exploración, es con la idea de buscar otra aproximación diferente, que incluya otras perspectivas, otras dimensiones, pero también que resuelva de alguna forma esas dicotomías con que estas áreas de la ciudad que son importantes por su tamaño y por su impacto son vistas, ¿sí? De manera muy general, aunque no exclusiva, por supuesto, vistas de manera estigmatizante. Entonces, hemos venido trabajando este concepto en libros anteriores, en investigaciones anteriores y en esta también, y digamos para nada más abordar sobre una definición general, los hemos posicionado como, o los hemos trabajado también como mundos posibles en evolución, y a través que se han configurado o se configuran a partir de procesos sociales, pero también de ciencia y tecnología, con dos características fundamentales, aparte de otras más, claro, que son autoorganizados y resilientes. Y fíjense acá que cambiamos un poquito, o sea, esa es la idea de cambiar un poquito el paradigma, ¿sí? Porque cuando hablamos de los barrios populares hablamos de pobreza, de caos, de falta de conexión, etc. Poco decimos, aunque está ahí subyacente, que son autoorganizados y resilientes, ¿sí? Con el ánimo también de desdibujar esa frontera entre, como ya lo decía Diana, entre lo natural y lo artificial. Lo natural incluyendo lo humano, ¿sí? Y lo no humano, es decir, de otras especies, pero también esos otros sistemas maquímicos, tecnológicos, de otro orden, que podremos catalogar como lo artificial. Entonces, insisto, este es una de las partes del libro que les voy a hablar ahora, que de cierta manera intenta, como otros ejemplos que están dentro del libro, aplicar, ¿sí? Un poco estos conceptos, esta perspectiva, particularmente estética posthumana, en un caso, digamos, concreto, que logre ya en particular avanzar sobre otros entendimientos de estas áreas importantes de las ciudades, que además nos puedan generar otras maneras de proyectar, de solucionar, entre comillas, o de abordar estas áreas de la ciudad. Entonces, en este sentido, el libro explora desde las innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y conceptuales, ¿sí? Lo que son o pueden ser los paisajes artificiales e informales, desde y hacia una visión posthumana, un poco comentando sobre lo que Diana ya había comentado, en la vinculación de lo humano y de lo humano, en relación con otras especies, pero también con otros sistemas. Entonces, en el libro y en los paisajes artificiales informales reconocemos otros sistemas sociales en los que hay una interacción. Entonces, podríamos decir sistemas sociales posthumanos, porque no evidentemente está únicamente configurado la participación o el ámbito del humano para una visión mucho más amplia, mucho más integral, ¿sí? Que pueda entender las distintas relaciones y implicaciones. Este es un cuadro que me gusta sacar últimamente, lo produjo un estudiante que ahora es egresado, de una comprensión de un artículo que escribimos con Iliana hace un par de años, Smart and Informed. Y esta graficación que él hizo me pareció muy interesante, ya que combina de cierta manera un poco lo que he tratado de comentar hasta el momento, donde los asentamientos informales, digámoslo así, se configuran desde una visión, digamos, de lo informal con una visión de lo smart o de las ciudades inteligentes, como se dice allí o se ha traducido el concepto. ¿Sí? Donde hay una serie de parámetros y de dimensiones que en primera instancia parecen contradictorios. Lo informal y lo inteligente o lo smart o lo tecnológico parece ser que es otra cosa distinta. A y B. Pero en el artículo que escribimos con Liliana, en el capítulo, perdón, y acá en este grafismo creo que algo de eso se debe identificar, que tiene más semejanza que diferencias, ¿sí? No tanto en el producto, sino en el proceso.
porque finalmente pues el producto pues, puede arrojar cualquier cosa. ¿Sí? Pero en el proceso, digamos, hay elementos que el título y acá se identifican, que son semejantes y que pueden, digamos, ayudar a comprender nuevamente, perdón, la reiteración desde otros ámbitos, lo que es un área de estudio bastante importante para la arquitectura y fundamentalmente para los estudios urbanos. Bueno, entonces, con un poco más de detalle, bueno, los paisajes artificiales informales y los asentamientos informales, pues, digamos, se han caracterizado aquí al lado derecho, pues, comento algunas cosas de esta manera, más o menos, son unidades socioespaciales, ¿sí? Yo, pues, agrego lo artificial por lo que ya comenté, lo pongo en lo humano y lo no humano, y estos son mayoritarios en la urbanización de América Latina, y son importantes. En Bogotá, por ejemplo, se habla, que es una estadística con la que trabajo, que casi el 50% o alrededor del 50% de la ciudad ha crecido a partir de patrones informales. Quizás eso no sea tan visible para algunos, pues dependiendo del área donde nos movamos, pero digamos, de cierta manera, ciudades como Bogotá, que no es distinto a otras de Colombia y de América Latina, ha crecido un poco de esa manera, un poco de manera informal, o como llamamos otros de manera no planeada o planeada de manera distinta. Tradicionalmente han sido vistos de esta forma, ¿no? Como el tema de falta de planeación, de ineficiencia, de desorden, de temas asociados a inseguridad, inclusive, pobreza, etc. Y también, en todo caso, se ha reconocido que este es un concepto muy importante que los caracteriza, que los identifica. Han sido autodesarrollados y producidos. Luego hay otras características. Sí, hay otras características en la otra. Otras características que se invisibilizan un poco allí. ¿Sí? Que hace parte de esa configuración de estos lugares de la ciudad. ¿Sí? Y aquí hay algunos de ellos. Quizás los dos primeros, a mi modo de ver, pueden ser los más significativos. La autoorganización, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con el autodesarrollo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, hay implícita una planeación. Entonces, de hecho, ese primer concepto pues, confronta, ¿sí? la gran conclusión o mirada que usualmente hacen los economistas, y es que son sitios sin planeación. Y cuando tú dices que hay autorganización, hay una planeación. Resiliencia, co-creación, cotidianidad, creatividad, atractivos, diversos, funcionales. Fíjense, todos estos, podríamos, no lo vamos a hacer por tiempo, podríamos un poquito explorar más a profundidad, hablan de otra serie de características. ¿Sí? Puede que no sean ni buenas ni malas, son diferentes, pero sí le conozca, a mi modo de ver, un contrapunto, ¿sí? A la visión estigmatizante, tradicional, que de cierta manera, para muchos autores, y pues yo coincido con ellos, hacen ver que estas áreas de la ciudad pues, no tienen prácticamente futuro. Y finalmente, lo paradójico acá y lo irónico acá es que ese es el futuro de la ciudad de América Latina. Sí, por favor. Hay dos conceptos que a mí me llaman mucho la atención, ¿sí? Son los dos primeros de la diapositiva anterior, que es la autoorganización y la resiliencia. Y son conceptos que no son nuevos para nada. ¿Sí? Son conceptos que ya tienen mucho tiempo. Pero lo que sí es nuevo, me parece a mí, un poquito más novedoso, es la manera, ¿sí? como estos conceptos están avanzando, ¿sí? Y si los miramos aplicados pues, a lo que estamos conversando, puede ser de mucho interés. En la primera parte donde dice, es un concepto que ayuda mucho a analizar las dinámicas urbanas complejas. Y si algo tiene de especial, de particular y de evidente, diría yo, los asentamientos informales o los paisajes artificiales informales, es su complejidad. Es decir, la multiplicidad de elementos de dimensiones que se articulan,
y a veces no tan claramente o no tan explícitamente o ni siquiera se entiende. Entonces este concepto ayuda a entender o al menos a percibir un camino para ello. Esta otra parte de autoorganización también me parece muy interesante. Surgen de interacciones no coordinadas centralmente, no necesariamente con un fin último que se quiera llegar, sino que ese llegar se va dando a través de esas interacciones graduales. Que se trata de un proceso espontáneo, pero que los agentes actúan de manera intencional, ¿sí? Para generar un producto y generar una relación. Como contrapeso a los desarrollos planificados, de forma centralizada. Esto es muy interesante. Muy interesante porque planeación, o sea, la planeación o la organización o la autoorganización puede ser de mil maneras, de muchas maneras. Pero nosotros pensamos que a nivel de ciudad, por ejemplo, la que es válida es solamente esa, la centralizada, y las otras no. Y las otras las vemos, como ya dijimos, de manera estigmatizada o de menor calidad. Y finalmente, el concepto se asocia a esta capacidad que tienen los sistemas urbanos, que los sistemas urbanos obviamente son con los humanos y los no humanos, para adaptarse, que conecta con el siguiente concepto, que también lleva un buen tiempo en desarrollo. Esto es muy sencillo, pero hay mucho desarrollo interesante por relación a eso, que es lo de la resiliencia, que es un concepto, bueno, todos los conceptos en general van a ser muy controversiales, este también lo es, pero es cómo se adapta, cómo nos adaptamos. Es un concepto, pues, que todos saben, que proviene de la biología, para ver cómo los organismos se adaptan. Las ciudades son organismos artificiales, o poshumanos más bien, que se van adaptando a las distintas circunstancias. Y dentro de esos organismos, que son las ciudades, digamos, a mi modo de ver, ejemplifica eso los barrios, que son supremamente adaptativos, que son muy resilientes en la medida que, a pesar de los grandes desafíos que tienen diariamente, ¿sí?, surgen, se mantienen y se desarrollan. Termino con esta diapositiva que de cierta forma recoge, resume y proyecta un poco esto que he comentado y pues los argumentos del libro sobre estos paisajes informales artificiales desde una perspectiva estética de la estética poshumana, donde identifico, pues, se identifican en el libro, pues, algunos de estos conceptos, ¿no? El primero, por supuesto, que lo cubre en este libro, es el poshumano, ¿sí? Desde eso, pues, ya comentábamos de las dinámicas sociales poshumanas, es decir, de esa nueva manera o de una manera distinta de poder aproximarnos a lo que es la vida en las ciudades, y en estas áreas particularmente, ¿sí?, donde la interacción con otras especies, con otros sistemas, con otras perspectivas, pues es parte del día a día. Lo que pasa es que no las hemos reconocido, no las visibilizamos y pensamos que no existen, pues no son lineales, ¿sí? No es una línea de proyección que empieza en A y termina en B, es una cosa que va, como dice un poquito más adelante, de manera multidimensional, compleja por supuesto, que va generando lo que vemos, que no es anticipable, pero sí es simulable y modelable. Y ahí nuevamente esa comparación con la tecnología que decíamos hace un rato. Son sistemas capaces de funcionar lejos del equilibrio, nuevamente, es bastante claro eso. Están en el desequilibrio permanente y funcionan, pues no podría juzgar si bien o mal, pero funcionan y siguen, como dije antes, avanzando. Son sistemas inteligentes autoorganizados y, finalmente, como conclusión, son mundos posibles, ¿sí?, socioartificiales, que combinan y convergen en estas dos dimensiones. Bien, en la parte que yo voy a presentar del libro, saqué algunas ideas generales con el fin de
proponer también unas ideas que tienen que ver con lo poshumano. Esa asociación que normalmente surge es a partir, por ejemplo, de la liberación. Creo que la ciencia en este momento tiene que hacer un acatamiento muy importante de todo lo que son los sonidos de la naturaleza e interpretarlos, hacer códigos, etcétera, ese tipo de cosas que vienen, y obviamente ya Stengers y Frigoyen habían hablado de eso. El caso es de los ríos, el río Magdalena, el río Atrato, que han sido objeto de sentencias de la Corte con el fin de darle esa cualidad a los derechos. Y eso es una cosa bastante importante. Lo otro es que estamos entrando en un proceso de la posnaturaleza, es decir, que hay una conjunción de elementos artificiales y no solamente lo verde, que está allá, es lo natural. De hecho, tenemos una percepción a veces engañosa de ver que solo lo verde, pero es que en lo verde está los edificios, están los conjuntos, están de Wi-Fi, el computador, el celular, tenemos muchas cosas que están interactuando ahí. Por eso la interacción. En el campo de la política ha influido una cosa bien interesante que nosotros en el texto lo vinculamos, y es el término de ecopolítica, con el fin de proponer también una perspectiva que planteó Bruno Latour acerca de cómo hay una serie de portavoces nuevos que no solamente están en el Congreso, que son los señores que siempre van al Senado a legislar, sino que son comunidades, son organizaciones, son ONGs, y hay un conjunto de portavoces en defensa de estos sistemas. Igual, pues, no solamente las comunidades que se asientan al pie de los ríos, sino que también los sistemas vivos que están ahí son garantes de defensa. Por ejemplo, los árboles, los microorganismos, etcétera, son mecanismos y son actores reales que hacen que su accionar, pues, tenga una defensa importante para los ecosistemas, en este caso los ecosistemas de los ríos. En estas políticas no lineales, pues también me parece muy importante destacar que en esta perspectiva de la estética poshumana lo que se trata es también de pensar unas nuevas epistemologías. Estas nuevas epistemologías justamente tienen que ver con la termodinámica. El mundo se ha vuelto cada vez más termodinámico. Y justamente estamos en la termodinámica de cuarto orden, es decir, que superamos la segunda ley de la entropía, de la termodinámica del siglo XIX, y hoy, por los datos y todo lo que confluye a nuestro alrededor, pues estamos en ese nuevo campo epistemológico y termodinámico. Las políticas no lineales se ocupan también de pensar el tema molecular y genético. Es decir, que hay una serie de elementos novedosos que intervienen en esa condición de la vida a nivel molecular y a nivel genético. Y eso es una de las cosas importantes que podemos hacer como conexión. No solamente que ya desde la condición biológica establecemos nexos, sinapsis y demás, sino que también tenemos relaciones hacia otros ecosistemas, interconexiones, y eso es una cosa bastante importante. Seguramente lo que estamos conversando ahora, y está escuchando esa plantita, estos objetos, nosotros mismos, y hay toda una interconexión, y eso es una cosa que es difícil de entender en este momento, pero eso está sucediendo, y ya se conoce que eso sucede. Esto establece también una serie de relaciones y de diálogos entre humanos y no humanos. Un poco la idea a la que me hacía referencia hace un ratico, con el fin de presentar, por ejemplo, estas relaciones con virus. Hay unos autores que están trabajando en las ideas de hiperobjetos y demás cosas, con el fin de establecer esas conexiones que realmente van a ser súper importantes. Esta asociación, en la perspectiva de humanos y no humanos, que es una de las esencias fuertes y transversales del libro, pues obviamente tiene que ver con cómo hoy en día, por ejemplo, tenemos unos sistemas abiertos que hacen posible que haya interconexiones. Entonces, a eso es un poco lo que nos referimos.
Y lo que abogamos en el libro es abandonar un poco esa estética solamente antropocéntrica, que parte de nosotros, del dolor y otro tipo de cosas que se tenían anteriormente, pues ya nos hacen resonancia a pensar que eso no es suficiente para entender todos los contextos otros que nos rodean. Entonces es importante trascender eso. Y lo mismo pensar en los temas de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar después de este aguacero, qué va a pasar con la guerra de Ucrania, qué va a pasar mañana, si vamos a estar vivos o no vamos a estar vivos. Entonces, la incertidumbre se convierte en un papel fundamental para pensar y en un tema fuerte en el cual nosotros justamente tenemos que integrar información, datos, conexiones, etc. Y de eso se trata un poco la perspectiva teórica que tiene el libro. Lo otro que es de las plantas, como lo ha hecho explícito Stefano Mancuso, las plantas tienen 15 sentidos, dice él. Entonces, tienen una capacidad de conocimiento distribuido molecularmente y tienen una capacidad de información y de comunicación a través de las raíces, las rizósferas, como se llama él. Y eso es una cosa bastante importante para entender lo que está ocurriendo. Por eso, la vida, lo que llamamos a veces el territorio, en la parte del suelo, el subsuelo y demás, está ahí. Cuando uno ve la frondosidad de un bosque, realmente el tema de la vida no está ahí puesto, sino está puesto en el subsuelo. O sea, hay unas acciones bioquímicas que establecen las raíces, las raícitas, y el árbol da frutos, flores y todo gracias al claro que no vemos, que está oculto, está en el subsuelo. Los sistemas vivos, es una cosa que a veces nosotros pensamos que solamente los humanos podemos estar en esta condición. Sí, se extrapoló el cerebro nuestro a tener una serie de conexiones, incluso con las redes, con los sistemas digitales, con los satélites. Hay un tratamiento de datos que provienen de una vida exobiológica, está fuera del planeta. O sea, es más, toda la información que existe hoy en día y que conocemos en el territorio proviene de un satélite, normalmente. No es lo que se logra percibir con los ojos. Lo que logramos entender que en la mayoría de los casos, las imágenes que a veces vemos, normalmente vienen de fuera. Un ejemplo extraordinario es lo que aparece con Perseverance, Curiosity y demás, que mandan desde Marte una serie de imágenes insospechadas. Y eso pues, justamente es un ejemplo de cómo la mente y la materia pues, no solamente están presentes en lo que podemos percibir acá a la mano, sino que están afuera. Y entonces, algunos autores como Mark Ledoux se han encargado de pensar justamente cómo la vida es un tema de una teoría abierta y es una situación inacabada para pensar, para seguir en nuestra cuerpo. Y lo otro es que estamos con estas influencias prospectando hacia una ecología cognitiva que fue planteada hace unos 20 años por Pierre Levy cuando empezaban las redes a desarrollarse. Y hasta el día de hoy tenemos un mundo de ecologías importantes para situarnos en un análisis distinto al que hizo Haeckel en 1861 más o menos, y hoy en día tenemos un conjunto de ecologías nuevas para pensar. Entre esas, esa ecología cognitiva que se refiere a la ecología del pensar, a la ecología del conocimiento. Y por último, quisiera destacar este aspecto que me llama mucho la atención de cómo los principios ecofilosóficos hoy en día son claves. No están escritos en ningún lado, pero son un asunto de responsabilidad, de autoorganización y autonomía. Los tenemos que hacer. Y esos principios ecofilosóficos están anclados en un aspecto bastante central, que tiene que ver con la empatía, con los insectos, con los moscos, con otros organismos,
y de esa manera pues todos podemos coexistir. Yo creo que ese es uno de los asuntos más importantes que apuntan a que, por ejemplo, los sistemas vivos y los sistemas artificiales tengan la perspectiva de pensar hacia un estado. Bien, muchas gracias por la presentación y estamos abiertos a escuchar sus inquietudes al respecto. Antes de pasar al espacio de preguntas, quería comentar que la imagen de portada del libro que ustedes vieron, si quieren colocarla nuevamente en las imágenes, corresponde a un trabajo artístico de la artista Didonet Thomas, de Lucía Didonet Thomas, brasilera, quien nos obsequió el derecho para reproducir la imagen, una amiga nuestra, muy querida, muy especial, y es esta imagen, se llama Politopos Irregulares, es un conjunto de micrografías. En general lo que hay es un trabajo hecho por telescopio de barrio electrónico, básicamente es un trabajo de nanotecnología, donde ella se pone a pensar y a hacer un trabajo visual, artístico, en torno a justamente cuál es esa estética a la escala nano, esa estética poshumana, como lo vemos nosotros, de esas visualidades de la existencia de este mundo nano, por debajo de lo micro, que justamente se encuentra dentro de lo que antes era no observable, que ahora se lleve como algo sumamente importante, como sabemos hoy día a la escala nano, y todo lo que está por debajo de lo micro es tremendamente esencial. Bueno, ahora sí, entonces, las preguntas, tanto pues, ustedes que están acá presentes, por favor, quienes están en el ámbito de lo virtual acompañándonos, por favor, escriban sus preguntas en el chat, y nosotros aquí las leeremos en el salón y las vamos a contestar. Entonces, si alguno aquí tiene una pregunta, comentar. Bueno, felicitaciones porque está muy interesantes todos los temas, ya estoy que me leo el libro. Yo tenía una pregunta justamente como política con relación entre estos nuevos sistemas o nuevas entidades, y es el tema de la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando estamos viendo estos sistemas autoorganizativos de los autos inteligentes y ya están involucrados entre las dinámicas físicas pues, casi que cotidianas de las ciudades, como que, ¿cuál es su opinión, cuál es su pensamiento o postura frente a esa, ¿cómo decirlo?, como a esa responsabilidad de la toma de decisiones de organismos que no son, o inteligencias que no son humanas? Bien, aproximar primero la respuesta. Sí. Ustedes, yo lo que pienso es que los sistemas maquímicos que están todavía controlados por el humano tienen una doble condición. Por un lado, algunos consideran que tienen una posibilidad de no errar porque son humanos, y otros piensan exactamente lo contrario. Pueden errar porque están controlados, entonces están atravesados por instancias de poder. Este es el encerramiento del humanismo, que también, digamos, existe y pervive en muchos espacios de lo maquínico. La otra condición o la otra característica es donde cada vez haya menos incidencia del humano en el control de esos sistemas de inteligencia artificial, y entonces pueda, que es lo que todos estamos mirando, cómo puede emerger una condición diferente a la humana, ¿sí?, con posibilidades de participar en una ecología artificial donde todos podamos continuar viviendo juntos. Y eso pues también hay escenarios muy interesantes que presentan posibilidades en lo maquímico que no están cruzadas ni por lo humano ni por una condición de riesgo, de peligro, todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí mi posición es cómo salir del dualismo, ¿no?, entre humano y maquímico, y dos, antes de pensar si, por ejemplo, en el caso de los automóviles, funciona, que no funciona, es pensar en los mismos automóviles, porque eso sigue siendo una estrategia puramente humanista, que he intentado por nosotros. Entonces quizás es como devolver todavía más la propuesta, más a pensar en otros lugares, por ejemplo, en movilidad.
Y también en las políticas, por ejemplo, de decisión, prevalece un tema determinista. Son políticas lineales, de arriba hacia abajo. La propuesta que nosotros tenemos es hablar de políticas no lineales. Es decir, que la autonomía que van a tener de ahora en adelante los automóviles cuenta mucho. Los sistemas inteligentes, o sea, cuando uno está conectado y detección electrónica y está quieto el tráfico. Ojalá eso detectara que está trancado. No, justamente el poder tiene una cosa de imposición muy fuerte y esos sistemas de inteligencia artificial que nos han colocado por todo lado, pues no sirven para mucho. Ahí es donde uno se da cuenta justamente que la perspectiva, por ejemplo, de las políticas de decisión, de poder, son altamente deterministas y tienen una serie de encajonamientos. Yo creo que si abriéramos a un espacio abierto de políticas no lineales, sería mejor entender lo que está ocurriendo. En ciencia política hay un tema que se llama cronopolítica. Tiene que ver con la velocidad de los sistemas sociales. Y los sistemas sociales en esta época pues van mucho más rápido que esas políticas que van a las velocidades del burro. Despacio y más despacio y quietas. Y justamente por eso es que tenemos una perspectiva altamente determinista. Ya que quisiera nada más agregar una cosita, además porque tengo que retirarme, porque tengo clase ahora, entonces pues para disculparme también por eso. Parece una excelente pregunta también, que tengo para hacer lo político. Sí, esa configuración de las sociedades y políticas, de estas nuevas entidades, de estos nuevos sistemas, que evidentemente no tiene que ver con preguntarle a la máquina usted qué piensa de que participe, sino cómo se configura otra manera de lograr esas lógicas. Pero muy interesante, no se cuenta, no estoy agregando mucho, pero sí creo que es algo que es necesario de elaborar, ¿no? Para que no se quede como hasta ahora de cierta manera, no solamente en nuestros grupos, sino muchas otras personas que lo piensan, sí, en reflexiones y demás, una aplicabilidad mayor, porque eso la hay, pero me parece más contundente, especialmente en el ámbito que escuchaba yo de los asentamientos. Bueno, muchas gracias y me despido, pero ustedes se quedan, ¿no? Una pregunta antes que te vayas, tenía una inquietud ahí. Me parece que la parte de la arquitectura, ¿qué pasaría por dentro de esa arquitectura? O sea, como que los elementos de esa arquitectura que surge, que es una arquitectura de emergencia, ¿qué pasa con lo social? ¿Cuáles son los elementos de comportamiento? ¿Cuáles son, cómo es la psicología ampliada y esa relación de la resiliencia? ¿Cómo la verías tú? En lo interno, dices tú. Sí, como que la arquitectura no solo la vería yo desde el punto de vista de la implantación, o como la veo por fuera, como se va colocando, sino todo lo que ocurre por dentro de esas arquitecturas, ¿no? ¿Cómo lo verías tú? No tengo mucho que decir, me parece que estas aproximaciones conceptuales, filosóficas y metodológicas ofrecen posibilidades, de hecho pues así lo veo yo, para entender las cosas o los problemas de la arquitectura, del urbanismo, del arte, de la vida, ¿sí? Que puedan ofrecer al ofrecer otras miradas, poder arrojar otras respuestas a las que tradicionalmente llegamos. ¿Sí? Es un ámbito general, ¿sí? Particularmente pensando en urbano. Cuando tú dices, bueno, pero está bien, chévere, pero ¿qué pasa en la arquitectura y en el espacio exterior? Creo que eso puede también impactar nuevamente, porque, por ejemplo, si entendemos una cuestión más inclusiva de otros sistemas y demás, por poner el ejemplo todo, perdona la tontería del ejemplo, pero de las más cosas que muchos de nosotros tenemos, cómo eso eventualmente podría configurar un espacio distinto a nivel doméstico, a nivel privado, que por ahora es algo que los que tienen una casita de carro por ahí en algún lugar, pero encima de la cama no existe. ¿Sí?
Entonces, eso podría motivar otra serie de cosas. Pero en general, desde mi perspectiva, es mi preocupación y de cierta manera la nuestra, es cómo entender las mismas cosas desde distintos ámbitos para ofrecer respuestas, ¿sí?, de nosotros y de otros, ¿sí?, que permita llegar a otras conclusiones, a otras posibilidades. Insisto, les pido disculpas, pero tengo que darse ahora y además con Isabela, pero ustedes tienen las conclusiones. También para porque se está hablando de los humanos, estos paisajes artificiales en los barrios periféricos, casi que son paisajes infrahumanos, son artificiales infrahumanos donde la gente no comió. Hay una estadística que dice que en la pandemia la gente de las localidades de Simón Bolívar pasó hambre. Entonces, ¿cómo se empieza a hablar de los poshumanos cuando ni siquiera están humanos? Cuando pensamos esos lugares, los pensamos en tanto que ahí viven. No es una mirada negativa. Es decir, frente a los barrios informales suelen haber miradas como que están muy mal, claramente están dificultades, difíciles, ¿sí? Pero esta es su vida, ¿sí? Este es el lugar, esa es la posibilidad de que ellos, las personas que viven ahí, dejen derecho a vivir, estén ahí, hay esa posibilidad posible. Entonces, la literatura respecto del hábito cultural y de planes informales, pues lo que ha hecho es indagar cuál es la forma en que ellos construyen su vida, cómo a través de procesos de creatividad cotidiana, digamos así, viven, salen adelante, eso no lo planea nadie. Son ellos mismos que quieren que Lo que es como un salto del mundo, de poshumanismo. Entonces, lo poshumano, allí, por ejemplo, se puede ver de las siguientes maneras. Una, la participación de lo que es verdad, cada persona tiene su lugar, no todos seguramente, pero muchos sí. Y mucha de su vida y su interacción, su creatividad cotidiana para vivir, está mediada por eso, cultural, social, económico, vida. Otra es el tema de los perros. Los perros es muy interesante porque ellos dicen, varios de los habitantes, aquí vivimos perros y personas. ¿Sí? Primero dicen perros. Hay perros que no pertenecen a las casas como las mascotas que normalmente tenemos nosotros, sino que son perros que van andando por el mar, en una jaguar. ¿Sí? Tienen códigos entre ellos tienen códigos con los humanos, es decir, en algunas casas les dan comida a ciertas horas, pero no los encierran, como nosotros hacemos que los guardamos en las casas con sus perros en las ciudades de aquí abajo. Entonces ahí hay una dimensión poshumana bien interesante entre la relación entre los habitantes que viven allá, que son humanos, y los perros. También lo podemos pensar con el tema de las huertas humanas. Bueno, las huertas que hay en los barrios populares, que es todo un tema, también una línea de trabajo fascinante. Porque entonces, ¿qué significa esa relación ecofilosófica que tienen los habitantes de los barrios populares con lo vegetal? Stefano Mancuso escribe este libro que dice Equilibrio vegetal del trabajo explorador. Entonces, ¿cómo es que ellos tienen una relación con lo vegetal que está un poco más cerca en este momento y que ha desplazado de él a lo animal incluso? O la relación con la comida, o otra forma de nutrición, que es un elemento poshumano, ¿sí? Yo quería tratar como las dos inquietudes con el concepto. Hay una habitabilidad que transforma el tema de la arquitectura. Lo que pasa es que a veces vemos la arquitectura solamente como objetos, muros, cosas. No. Hay unas relaciones que justamente está lo social, hay una interacción porque aparece una habitabilidad. Y la habitabilidad es justamente porque hay una incursión fuerte con las tecnologías. Si uno va, por ejemplo, a la salida de Villavicencio, se da cuenta que todos tienen DirecTV, 120 canales de televisión, o sea, están enterados de todo lo que pasa en el mundo. La gente va a trabajar a diferentes lugares y tiene conexión con datos. Entonces, todo eso hace parte justamente de
porque lo social no es solamente verlo ahí, en la localidad de lo cotidiano, sino que lo social tiene que ver con un conjunto de relaciones y de interacciones donde hay una mutualidad. Y una persona que hace un aseo, vive en el sur, pero trabaja en una casa del norte, pues justamente tiene una interacción fuerte, y eso es justamente una de las condiciones laborales para ganar la plata y consumir el alimento. En las ciudades, sí, indiscutiblemente nos hace falta entender a nivel político, pues que no se llamen subsidios, que se llame un estipendio importante para la comida. No tenemos parques de árboles frutales, no tenemos parques, por ejemplo, de huertas caseras, esas cosas para que podamos acceder a los alimentos fáciles. Hay un sistema de cooptación que todavía prevalece en el mundo fuerte, por eso las políticas que son altamente deterministas, son lineales, vienen de arriba hacia abajo, pues generan ese tipo de cosas. No tienen que mirar ahorita lo que ha pasado justamente con la pandemia. 2 años de confinamiento y el P8 y todos estos grupos grandes dijeron, bueno, vamos a aportar, ¿no? Calladitos, recibiendo utilidades de otro tipo, pero poca interacción social emitida desde las políticas generales. Por el contrario, hay una cooptación fuerte en muchos temas. Una cooptación que hoy en día pues, es necesario cuestionar, ¿no? Y no seguir promoviendo ese tipo de cosas. Ileana, aquí de este team tenemos una pregunta. Dila. Vale, sí. ¿Sí? Bueno, David Sierra les pregunta, ¿cree que la arquitectura tiene un rol fundamental en los mundos digitales actuales, como los denominados metaversos? sí, sin duda, claro que sí. Gracias a David por la pregunta. Sí, yo creo que el metaverso es un tema central en este momento, que se puede pensar y imaginar desde, por ejemplo, estos temas de estética poshumana y desde la arquitectura, de una parte para reconfigurar la forma de hacer arquitectura y de pensar la arquitectura desde lo que puede decirnos la experiencia que se viene dando en los metaversos. Está iniciando, puede ser, en términos históricos, pero que va a decir otras cosas. O sea, yo pensaría que la relación, menos que instrumental y de configuración de espacios arquitectónicos en el metaverso, es al revés. El metaverso tiene otras formas de interacción muy distintas a las habituales, la arquitectura como la conocemos, y puede empezar a decirnos cosas, incluso para la arquitectura física, que quiere decir para la virtual. Y de otra parte, para ir un poco más lejos, yo pensaría que los metaversos ya no nos hablan de arquitectura como tal. Ya los espacios no requieren esa espacio-temporalidad inicial con la que empezó el ciberespacio, como esa metáfora de familiarizarnos en un espacio común, donde empezó la arquitectura digital, sino que ya estamos en una situación mucho más lejana. Y es empezar a pensar, por ejemplo, en relaciones químicas, de conocimiento, bioquímicas, cuánticas, que se pueden potenciar muy bien en los metaversos, y con eso pensar la arquitectura, si es que continúe con ese nombre, de otra forma distinta. No, yo agregaría eso, la capacidad que tenemos de imaginación por interfaces, gafas de realidad virtual, manillas interactivas y demás cosas, gafas, etcétera, que tienen la posibilidad de percibir otro tipo de conexiones. Por eso comentábamos un poco de la transformación cognitiva que tenemos justamente a través de las redes. Un metaverso, la arquitectura del metaverso, tiene que ver con estas conexiones, no tiene que ver con espacios definidos, cotidianos, ni nada de eso, sino son cosas completamente indeterminadas de construir. Bien, pasamos a Oscar. Gracias, bueno, muchas gracias por la charla muy inspiradora. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de estos temas en el libro. Yo quería preguntarles si ustedes ven una diferencia entre lo poshumano y lo poshumanista, entre lo humano y lo humanista, y en ese sentido, si es una estética poshumana y una estética poshumanista. Sí, en ese sentido, Rayoti, por ejemplo, plantea su interés por lo poshumano, no es de alguna manera mediero, en lugar del poshumanismo.
Por una parte, para distanciarnos de los sismos, y por otra porque lo poshumano sugiere más bien no tanto una ideología o una visualización del pensamiento, sino una forma de comprensión para pensar problemáticamente un poco en la situación en la que vivimos actualmente y poder generar otras cosas, ¿no? Esa creatividad diferente. En este sentido, lo poshumano es diferente del poshumanismo o lo poshumanista, porque lo poshumano significa que de alguna manera damos un paso al costado o descentramos el eje de la visión de lo humano. O sea, lo humano, en términos muy gruesos, ha tenido como dos aristas. En nombre del humano se han cometido cantidades de exclusiones, exterminios, de formas de poder de todo tipo, económico, natural, de armas, por ejemplo, que estamos viendo en este momento de la guerra. En fin, entonces, por un lado, lo poshumano ha sido fuertemente excluyente, y esa es la crítica principal que hace lo poshumano al humano. Por el otro, lo humano se invoca como ese sentimiento que conjuga distintos valores: el respeto, la convivencia, la solidaridad, todos esos valores que conjugaron una ideología que básicamente provino de algunos elementos de la Grecia clásica, se instaló en el Renacimiento, retomó algunos elementos del medioevo y luego se pasó a una modernidad que quiere ser como abierta. Tiene la gran problemática de que, si bien hacen alusión a unos valores, uno, no se puede, hay intereses que no dejan que se realicen esos valores en todas las personas. O sea, no todas las personas tienen solidaridad. Y la otra, que esos valores privilegian solamente al humano, pero dejan por fuera a todas las demás especies, absolutamente todas, tanto animales como vegetales, y se sirve de ellas para estudiarlas, utilizarlas como naturaleza, como recursos. Entonces, en ese sentido, lo poshumano nos permite tener un enfoque diferente frente al humano como la estrategia principal que ha defendido, especialmente Occidente, en la construcción de estas ideas. El poshumanismo no me gusta tanto, digamos así, aunque pues no está mal tampoco, porque significa una idea de un movimiento ideológico que hace camino en una sola línea y dificulta un espacio o de problematización de lo que ocurre, o dificulta también un espacio de, digamos, pensar y abrir hacia otras posibilidades. No, yo solamente agregaría que el poshumanismo se aleja un poco de la posibilidad de hacer un diálogo interespecies o multiespecies. En cambio, lo poshumano sí permite esa integración. Y justamente tenemos que abolir un poco la idea poshumanista otra vez para arraigar fuerte la producción humana, que es un frágil. De hecho, somos minoritarios en el planeta. Si uno mira, dice el Mancuso, el 98% de la biomasa es de los árboles y de las plantas y de los insectos. Y el 2% lo disputamos virus, bacterias y humanos. De eso seremos por ahí el 0,7, el 0,8% de la biomasa. Pero como tenemos otras condiciones, pues creemos que podemos matar la oruga, pisotear lo demás, contaminar, acidificar. Entonces, esa es una condición importante para que no sigamos pensando más en las ideas poshumanistas de volver a privilegiar a la especie humana. Somos minoría en el planeta, somos muy frágiles. Un virus que ni siquiera vemos, se nos tiene confinados, nos tiene por espacio de 2 años viviendo con tapabocas. ¿Cómo se llama el virus? El futuro es vegetal. ¿Futuro es vegetal? Tengo 2 preguntas. Una vez en una parte se hablaba de horizontes posibles de la síntesis de la genética de la vida. Y decía que otros autores hablan del tema, pero ¿qué otros? O sea, me gustaría mucho
que sirva como ejemplo. Y la otra es como qué estrategias o metodologías han emergido o se han desarrollado que hayan evidenciado para la toma de decisiones en la organización colectiva los paisajes artificiales informales. O sea, si se ha evidenciado como alguna metodología o estrategia que haya superado como esas metodologías clásicas del siglo XVIII, como la asamblea, el tema de los debates, y esto para la toma de decisiones en estos paisajes informales. Si quieres, comenzó muy interesante tus preguntas. Muchas gracias. Bien, en cuanto a la primera, posibles adyacentes, es fue el campo, diría yo, para comenzar, y horizontes posibles, que es la idea de que la forma como las especies avanzan en un proceso evolutivo para encontrar a otra especie es situándose en un espacio posible en el cual la especie que sigue no es completamente diferente a la anterior, ¿sí? No está demasiado alejada, pero sin embargo tampoco está muy cerca, ¿cierto? Eso es todo uno de los llamados paisajes rugosos adaptativos, que quiere decir que de alguna manera no planeada, yo diría que eso tiene que ver con el proceso cuántico de origen de la vida, cómo se autorreplica la molécula de RNA. Lo que hace el proceso de mutación para generar una nueva especie es que ubica un adyacente posible, o sea, un lugar muy cercano al lado, digamos, como una diagonal, donde emerge otra especie nueva, que se produce un proceso de especiación. Eso es muy interesante porque cuando uno mira en la historia filogenética, uno dice, ¿cómo es posible que había dinosaurios y de pronto estaban nosotros? Somos demasiado diferentes, digamos, tamaño, peso, ¿cierto? Pero si uno es un espacio grande, de una fase amplia de innovación, y un espacio más pequeño puede ser lo que vino después del flamenco, como ave, o antes del flamenco, como un ave que emerge, que tiene un pico invertido para poder recoger el alimento del piso sin tener que sumergirse, porque las aguas son muy saladas en los flamencos. Entonces es una relación de adaptación con un contexto cambiante que genera el posible adyacente, pero que no viene dado de antemano. Entonces eso hace que veamos cómo la evolución es sencillamente creativa, está parcialmente relacionada con un contexto que la impele a cambiar, generar otra especie, pero por otro lado también hay una forma de autorreplicación azarosa a nivel cuántica que hace la materia para hacer energía. Sería que Stuart Kauffman ya la había utilizado. Y en la segunda pregunta, Sí, como si se han encontrado en estos paisajes artificiales informales como una superación sí, de las actividades de tomate. Sí, claramente eso es importantísimo. Son campo ya, que es el tema de las lógicas no clásicas. En esas lógicas no clásicas, atadas a heurísticas computacionales, computación general, hay una que me gusta mucho que se llama sociedades artificiales. Entonces, las sociedades artificiales son aquellas modelaciones en computación que son capaces en el campo de los paisajes informales de proponer simulaciones donde se observe cómo emerge esa creatividad cotidiana de la gente que vive en los barrios, ¿cierto? Por un proceso, digamos, que no es controlado, que no es regulado, que tampoco es pensado por la misma población, sino que va surgiendo. Y eso tiene mucho que ver con lo anterior que estaba diciendo del proceso evolutivo. Nadie rige la evolución, nadie dice hacia dónde avanzan las especies. Por decirlo así, no es teleológica, no está planeada ni la vivencia de los barrios populares de los paisajes informales, ni la forma como avanza la evolución. De hecho, son dos lugares y dos procesos altísimamente llenos de incertidumbre y de indeterminación. Yo diría sociedades artificiales, pero en general todo el contexto de lógicas no clásicas, lógicas del tiempo, lógica cuántica, lógica paraconsistente, lógica difusa, lógica de relevancia, todas esas están siendo pensadas y probadas en el espacio de los paisajes informales. Sí, de pronto, hay marcas podrían ayudar Consuelo Cuida. Consuelo Cuida, un gobernador hace una propuesta
Y para que complementen también a las lógicas, hay unas lógicas no clásicas magma, como las ciudades magma, las ciudades coloniales que quedan adaptadas de acuerdo a una gelatina, que tienen un cuerpo líquido, un poroidal. O sea, de estas lógicas magma tienen la posibilidad, son clásicas también, de entender la vida humana, las plantas, la vida de los insectos, pero también la vida de esos espacios físicos que a veces son difíciles de entender por lo que. Natalie, no sé si tienes alguna pregunta en eso. David Sierra también nos decía, y por último, ¿es posible percibir la arquitectura sin la existencia del arquitecto en la estética poshumana, reflexionando un poco sobre las nuevas tendencias de diseño generativo en la cual los propios sistemas computacionales crean composiciones por sí mismas? Sí, claro que sí. Como el arte es el artista, como la literatura es el escritor, es decir, es un trabajo que inició ya hace un buen tiempo, hay muchos libros muy interesantes. En arquitectura también los hay, de pronto se conocen, puede ser que menos, pero la idea de la arquitectura sin arquitecto es muy potente. O sea, hay que empezar por pensar que no se trata de la negación del arquitecto, ¿no? Se trata de la idea de metautoría. Eso, por ejemplo, en el arte hace muchísimo. En literatura, en el campo de hipertexto, por ejemplo. Entonces, en el caso de la arquitectura, estaría toda esta dimensión de autonomía, autoorganización, autoproducción de los propios procesos de creación arquitectónica que se pueden hacer a través de lo maquínico, que ya lo vemos en computación, y claramente si es una computación interactiva, de simulación, ¿no? Es otra cosa muy distinta a la representación de AutoCAD y eso. Y también lo vemos en la vida misma. Por ejemplo, los barrios informales, los paisajes informales son eso. Son arquitecturas sin arquitectos, ¿no? Y es fantástico, es maravilloso, y los arquitectos tenemos mucho que aprender ahí de cómo se hace la vida y el espacio, pues sin la visión del arquitecto que conocemos. Eso implica también que el arquitecto está en un proceso de transformación, y eso es fantástico, porque las mejores, o los campos más interesantes son los que se renuevan, no son los que permanecen en una sola horizonte de fundamentación que se vuelve un poco inamovible. Y claramente, por lo que dices, David, estoy de acuerdo contigo que evidentemente las formas de configuración que permite el universo de lo digital, pues claramente que ya tienen ese espacio bastante avanzado para tener muchísima autonomía. En el campo de la música también ya hay muchos trabajos en música sin compositor, trabajos interesantísimos que incluso van más allá de la idea de generar la composición como producto final, sino de la idea misma de que esa composición pueda hacerse por quintillones, cantidades increíbles, y el hecho mismo de ese proceso de la creación de la composición sin compositor. Entonces ya incluso se pasa una idea de producto, ¿no? De objeto, de edificio, de resultado. A la idea de David yo le agregaría que, claro, ver la arquitectura sin el arquitecto es entender unos entornos relacionales que tienen que ver justamente con esas dimensiones que ya no son el espacio que tiene uno configurado en el antemano, sino que tienen que ver otro tipo de conjuntos y de relaciones. Y lo digital permite eso. Lo digital permite una serie de impresiones cognitivas, conexiones a redes y demás. Y eso es lo que hace posible que el digital siga siendo muy amplio para pensar otras sensibilidades cognitivas que tenemos. Yo tenía un montón de inquietudes porque me encantó la doble parte, la de Raúl, y entonces le dispara un montón de cuestiones. En el caso de Patricia Piccini, creo que se va un poquito a la parte del Pleistoceno, no sé, me dispara ya como 100.000 años atrás. No sé si es que ella casualmente, serían varias preguntas, si es que ella casualmente toma como el Pleistoceno
la época donde empieza a crearse la herramienta, donde empieza a crearse la agricultura, donde empieza a crearse pues, ya el avance humano, empieza también. Entonces, esa sería una de las preguntas de por qué tal vez aparece el niño ahí, si es de base pleistoceno. Otra de los autores de Pinker y Plotkin se llama si el arte es un fenómeno biológico, si podría conseguirse como un fenómeno biológico. Y la otra sería la razón del encantamiento o la razón hedonista que puede tener la estética. Si la estética puede tener una noción hedonista también, en cierta manera, como lo planteaba Hume, en algún momento lo estaba planteando, y lo poshumano también a partir de eso puede como que tener esa razón hedonista a partir de esa razón estética, de dejar que, por ejemplo, las máquinas solas por sí mismas hagan todo. ¿Cuál sería la creación ahí? Esa sería como la segunda pregunta. Y básicamente esas dos preguntas para no extender más a Iliana y le tenían más a Raúl también. Muy bien. Sí, yo me gustó mucho eso que dijiste, que las máquinas hagan lo que quieran, ¿sí? A mí me gusta mucho el concepto de singularidad tecnológica, esta idea de que hay una tercera generación que surge de máquinas que son producidas por ellas mismas, ¿sí? Como la reproducción, como nosotros, donde ya nosotros no somos quienes las controlamos, ni quienes las creamos, ni dependen de nosotros. En ese momento dejarían de ser ya de una razón humana, ¿sí? En ese sentido me parece que hay que dejarnos ser, yo diría que... ¿Hay que dejar qué, perdón? Dejarlas ser, ¿sí? Como cuando, ¿sabes? Decimos, tenemos un hijo, lo educamos, pero no vamos a gobernar qué va a hacer, es un hijo. En el caso de las máquinas, ni siquiera crearlas, sino ellas ya se están autoproduciendo. Entonces, ¿por qué no que hagan lo que ellas quieran en el término hedonista más fuerte y sensible posible? Creo que muchos trabajos en el arte justamente están mirando en eso, ¿no? ¿Qué es lo que, no solamente lo que ellas pueden para nosotros y por un mundo que nosotros predefinimos, sino que es lo que ellas quieren y desean hacer sin ninguna intencionalidad preconcebida? Esa sería como una iniciativa del Pleistoceno. Sí, me parece interesante pensar en eso. De alguna manera, la madre que está ahí, bueno, chimpancé humana que está ahí, está hablándonos de herramientas, de agricultura, de preinicios quizás antes de que llegara la agricultura, de procesos anteriores que están presentes en ese bebé que va a surgir, que somos nosotros, y que heredamos muchas cosas. Ellos son nuestros ancestros desde cierta perspectiva, otros decimos que son las bacterias, en realidad nuestros ancestros. Y por otro lado, estaría entonces pensar que esto representa el Neoceno, que es como algunos autores están trabajando sobre este tema. O sea, ya no el Antropoceno, que es el lugar tan conflictivo donde tenemos los recursos y somos nosotros los dueños, pero tampoco, digamos, la de vuelta hacia atrás, sino un lugar que se llama Neoceno, Neo de nuevo, ¿cierto? Una era geológica, que es el seno, una era geológica nueva en la cual podamos establecer otros vínculos y podamos producirnos, pero en relación con esos otros que quizás de alguna manera nos produjeron y nos siguen produciendo. Entonces, la madre también es una representación, es una escultura, y esa relación con el objeto que está abajo de la maleta hace pensar en el instrumento, pero cuál era el instrumento en esa época. También hay, bueno, otras cosas que podríamos analizar. Y la pregunta de la mitad, que era la de la mitad, eran tres. Eran tres, no, básicamente sería sobre arte y genética. Lo biológico. Sí, el arte como fenómeno biológico. El arte es un fenómeno biológico, me parece fantástica porque es una forma de definir el bioarte. Yo trabajo en este momento mucho sobre el arte
Me parece que sí. O sea, es una ironía, por supuesto, poderosa decirlo, pero sí. Pero no solo en arte, ¿no? Podemos decir la literatura, la arquitectura, la existencia de este mundo es un fenómeno biológico. Y me parece que es potente porque es que nosotros somos seres biológicos. La cultura nos sacó de la biología, especialmente la cultura humanista, occidente, ideología, renacimiento, nos sacó y nos hizo creer que no éramos seres biológicos, que olvidáramos eso, cerráramos ese cajón y fuéramos seres culturales diferentes, únicos y con poder y control, y muy especiales, con una serie de inteligencia y sensibilidad que no tienen nosotros, lo cual es falso. Los trabajos, por ejemplo, de Anna Singh o de Donna Haraway vienen a decir, recordemos que somos seres biológicos. En consecuencia, todo lo que hacemos, pues es claramente un fenómeno biológico, ¿no? Y en el caso del arte, pues tiene unas particularidades muy especiales, yo diría, para Raúl, como para nosotros no alargarnos, me pareció súper interesante. No sé, me llevaba un poco como lo ancestral, ¿no? El mundo es mi iglesia y la naturaleza es mi religión, ¿no? Sí, yo obviamente en contra de la religión ni nada, sino que se vuelve parte de uno, esa parte del mundo forma parte de uno realmente, y como que se caiga un árbol, pues le duele a uno mucho, etcétera, etcétera, eso. Entonces también me llevaba como a las partes de lo de la Prigogine, que estabas hablando sobre los órdenes en relación a las estructuras disipativas, si hay una relación de orden o de desorden en relación, por ejemplo, ¿qué puede pasar con las ciencias duras y con las ciencias blandas? Si ya en una estructura disipativa hablas de un orden y hablas de un desorden. Mira, normalmente todos los ecosistemas biológicos están disipando, por ejemplo, disipan oxígeno, disipan información. O sea, es una cosa que para que podamos coexistir necesitamos esa disipación. Excesivamente es muy peligroso que haya demasiado oxígeno porque o sea, de alguna manera hay que regular, y para eso pues existen microorganismos, bacterias que autorregulan, plantas que autorregulan, pero también emiten. Entonces, un poco acogiendo la pregunta que le hacía Saidiana, James Lowe inventó un concepto del novaceno para hablar de los superorganismos inteligentes que tenemos ahora, ciudades, entornos biológicos. Y por otro lado, la biología sintética está trabajando en conjunto con la computación, sistemas bioinspirados y demás cosas. Están surgiendo una cantidad de nuevos lenguajes. O sea, en este momento prácticamente sería imposible volver a hacer una taxonomía sin los datos, por ejemplo, que nos permite un computador. Sería muy difícil, muy difícil. Incluso mapear genéticamente, se ha hecho hasta ahora. Hicimos el mapa genético, si no se hubiera podido hacer con papel y lápiz, lo que sea, computando. Y claro, ahorita viene la era proteómica, que es hacer un mapa de las proteínas. No se puede hacer ninguno porque necesitamos muchos computadores muy potentes para poder computar eso que está sucediendo. Yo en la última diapositiva tenía unas imágenes de microchips y de biochips con el fin de mostrar que eso no está tan lejos de nosotros, ni de lo biológico. Necesitamos imbricarlo, hacer una simbiogénesis entre ambos para poder dar cuenta de esas condiciones. Una pregunta. Pero es que me parece con lo que dijiste el mapa proteico, que Google, no me acuerdo cómo se llama la herramienta, me parece que el año pasado logró cumplir ese logro. No estoy seguro ahorita, pero me parece, tengo la impresión de haber escuchado, haber leído que habían logrado ese objetivo. Sí, se han hecho intentos. Lo que pasa es que así como se logró descifrar el mapa genético, creímos que terminaba la era genómica en el año 2005 cuando Craig Venter reveló el mapa genético y empezó la era proteómica.
se pensaba tener muchísimos, pero un mapa completo de las proteínas. Es que me parece que con Machine Learning, las herramientas, una herramienta de Google, se puede hacer eso. Pero mi pregunta era ahorita, ¿cierto? Es que siguiendo creo que David, creo que fue el que preguntó sobre el tema del metaverso y sobre la promesa del metaverso, hay una cosa que me llama mucho la atención con todo lo que nos contaron, especialmente con lo que nos contaste tú, y son como estas lógicas de descentralización. Yo creo que la gran promesa del metaverso, independientemente del origen de la palabra y todo eso, es un universo descentralizado gracias a la tecnología del blockchain. Yo quería preguntarles cómo sienten eso, como que a través de la programación y de las computadoras y de la tecnología, pareciera que la gente o que la sociedad está empujando hacia modelos descentralizados, ¿sí? Como que cada vez las instituciones, los gobiernos tienen cada vez menos credibilidad y como que la tecnología y los sistemas descentralizados están empezando como a ganar en la narrativa global como una importancia. Entonces no sé qué opinas de eso. Sí, yo creo que el metaverso tiene esa gran posibilidad. Ya por ejemplo, uno, si trabaja en Excel, el Excel inmediatamente se va online a otra parte, uno sabe. O sea, uno ya no puede trabajar la tablita maqueteada que tenemos ahora ya todo se va online. Entonces eso está pasando aquí en la universidad, le mandan una tablita, si uno la actualiza, ya la conocen en otros lugares, se actualiza automáticamente todo. Lo mismo va a ocurrir con el metaverso. El sistema difuso de las redes tiene la posibilidad de descentrar. Y justamente una de las cualidades que tiene el metaverso es la inmersión. Uno se va a hacer inmersión en los sistemas digitales. Entonces eso le va a quitar poderío a lo central. Los blockchain, por ejemplo, trabaja mucha gente en una cadena blockchain y los que están metidos en la cadena pues se dan cuenta si alguien se torsiona, le cae. En los sistemas centrales cerrados pues hay chanchullos de todas las magnitudes y no se supo, pero claro, hay toda una cadena de mando. En el blockchain eso no pasa. Seguramente estos sistemas descentrados van a permitir ciertos mejoramientos y eso es una gran posibilidad. La por violar a una niña en el metaverso, ¿no? Salió. Ya para tratar de lo de la proteína, las proteínas, eso se llama AlphaFold y es lo de, eso lo hizo OpenAI, se llama, una empresa grandísima, pero simplemente lo que hicieron fue ver cómo se plegaba la proteína. Eso es, pero no hay Si no lo pliegues. Si no los pliegues, porque también, claro, se dieron cuenta que en el ADN también hay información de cómo se pliega alrededor de las histionas y cómo las proteínas se pliegan, o sea, el campo gigante. Y lo otro de blockchain, pues pueden investigar lo que llaman DAO, DAO, que significa Decentralized Autonomous Organization, como organización autónoma descentralizada. Y eso es como todas las blockchain ahora buscan eso, como descentralizarse totalmente, pero no tener, o sea, que los dueños de la blockchain sean los mismos usuarios. Bueno, muchas gracias a todos ustedes presentes. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron virtualmente en este espacio de lanzamiento del libro Estética Posthumana y en el seminario permanente del Departamento de Estética y la maestría en paisajes artificiales. El libro, quería comentarles, se encuentra pues, en la tienda Javeriana y en la librería de la ciudad, físico, y también tiene una versión digital que saldrá próximamente y que estaremos compartiendo. Muchas gracias a todos por venir. Te reconocí en un nuevo lugar. También chévere charlando con ustedes.